Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos una vez más en la clase de Economía. Hoy, como ya les habíamos anticipado en el encuentro anterior, lo que vamos a hablar es sobre el PBI. Pero, ¿qué es el PBI? Bueno, el PBI son las siglas de lo que se denomina Producto Bruto Interno, y como es uno de los conceptos más básicos, les pusimos en las diapositivas que van a ver en pantalla los temas específicos que vamos a tratar sobre él. Encontramos la definición, su surgimiento, cómo afectan los aspectos políticos, en los económicos y sociales. Y en cuanto a cosas más matemáticas, aspectos más de estadísticas y demás, vamos a hablar de cómo se cuantifica, cómo se calcula, cuáles son sus tasas de variación, y también vamos a especificar qué tipos de PBI hay, porque tenemos el per cápita, el nominal y el real. Que no se preocupen si no lo entienden ahora, lo vamos a seguir explicando a lo largo de la clase. Bueno, el PBI es básicamente un indicador en el que los países en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, un año, que es lo que generalmente se utiliza para medir, va analizando o va viendo y va llevando un registro de cómo va avanzando, retrocediendo, cómo se va comportando la economía en ese país, en cuanto a los productos, a los bienes finales, a los servicios, etc. Bueno, el PBI surgió en Gran Bretaña hace muchos años atrás, en 1665, y lo que pasó fue que básicamente un científico planteó un concepto rudimentario, algo así como para llevar un registro un poco más alejado de lo que se ve hoy en día, de cómo eran los ingresos, cómo eran las cantidades de tierra, la población y los recursos de Gales e Inglaterra. Sin embargo, no nos vamos a quedar en ese concepto, en esos inicios, porque luego en la depresión de Estados Unidos surgió en manos de Kuznets, que era un economista, un concepto que se relaciona un poco más con lo que conocemos hoy en día del PBI. Y básicamente lo que quiso hacer este economista fue llevar el registro de cómo iba afectando la crisis en los aspectos económicos de ese país. Cuando hablamos de los aspectos políticos, quisimos plantear como una pregunta disparadora, y es ¿qué afecta políticamente realmente? Entonces pusimos deliberar clubes internacionales. ¿Qué significa eso? No sé si saben o han escuchado sobre el G7 o el G20, que son básicamente grupos de representantes, de presidentes de los países, que se reúnen y se van formando esos grupos en base a las contribuciones que tiene su país a nivel global. Después, en base a eso, se distinguen países desarrollados y subdesarrollados, que eso lo estuvimos charlando y creo que lo saben. Y también no solamente es en aspectos matemáticos lo que calcula el PBI, sino que también va midiendo las tecnologías y los presupuestos estatales que van surgiendo. Más en cuanto a lo social, si bien el PBI puede determinar si un ciudadano promedio de un país está mejor o peor que el otro, no toma en cuenta aspectos como lo que serían el bienestar general, por ejemplo, como es la serenidad, si el ambiente está limpio, si tienen acceso a la naturaleza. Por ejemplo, se puede decir que la producción en un año haya aumentado, pero que haya generado una gran contaminación al medio ambiente, y eso claramente afecta también a los seres humanos. Y hay otras cuestiones que no se toman en cuenta dentro del PBI, que serían el trabajo no remunerado y el mercado negro, porque son muy difíciles de cuantificar, o también no se toma en cuenta el desgaste de las maquinarias, los edificios, las fábricas, que forman parte de lo que sería el circuito de producción. Bueno, yendo más a lo que serían las características específicas del PBI, nos parece muy importante recalcar los tres tipos de diferentes PBIs que nombró Marta al principio, que son per cápita, nominal y real. Bueno, para arrancar, el PBI per cápita es el resultado de la división entre el PBI de un país y la cantidad de población del respectivo. Esto da como resultado una relación aritmética entre estas disciplinas y nos permite estimar lo que cada persona produce dentro del país. Esto nos sirve además para hacer comparaciones con otras naciones
y representa el ingreso promedio sin tener en cuenta, por ejemplo, las distribuciones. Después tenemos el PBI nominal, que es aquel que calcula los ingresos y demás a valor de precios del mercado, o sea, los valores corrientes. Este refleja los cambios anuales teniendo en cuenta la inflación, la deflación, todos los cambios que hay a nivel económico. Y después tenemos el PBI real, que es, por así decirlo, el más importante para los aspectos político-económicos, que es el que se calcula a partir de los precios constantes. Entonces este elimina el cambio de la economía a lo largo del año en una región. Entonces, esta medida como que nos da la posibilidad de comparar la producción real en un determinado país en un periodo de tiempo. Porque si usáramos para estos casos el PBI nominal, puede que haya una misma producción en un periodo de tiempo, pero al variar los precios con la inflación o la deflación, el resultado será diferente. Para poder calcularlo, Argentina, por ejemplo, se divide su economía en 11 sectores, que son la agricultura, la ganadería, la pesca, las minas y canteras, la industria manufacturera, las construcciones, la electricidad, gas y agua, el comercio, los restaurantes y los hoteles, el transporte, el almacenamiento y comunicaciones, y las finanzas, seguros y servicios inmuebles. Bienes inmuebles, perdón. En cada uno de estos sectores se mide y se suma el valor agregado que genera. Y también se debe tener en cuenta todos los factores de producción, como pueden ser los asalariados, los rentistas, los capitalistas, los empresarios. Para hacer la clase un poco más llevadera, queríamos poner un ejemplo. Es una estadística en la que se ve el impacto que generó la pandemia en la economía mundial. Como ya todos sabemos, se cerraron los países, bueno, y entre demás cosas que generaron grandes conflictos. Y en Argentina en especial se ve que se bajó bastante el PBI, como en los demás países. Bueno, otro aspecto importante del PBI tiene que ver con los diferentes métodos de cuantificación y de perspectivas, por así decirlo, que tiene cada diferente PBI, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos primero el método de cuantificación, ¿no? Existen tres métodos, como dice el PowerPoint: producción, que se mide a partir de los bienes y servicios; el método de gasto, que se mide a partir de cómo se utilizan esos bienes, el consumo, la inversión, las exportaciones; y el método de ingreso, que se calcula a partir de cómo se reparten las remuneraciones, los impuestos netos, el consumo de capital fijo y el excedente neto de la exportación. Después, para las perspectivas, tenemos tres enfoques que son los más importantes, que son el enfoque de la producción, que se basa en, bueno, la producción más el valor agregado en cada etapa de la producción. Después tenemos el enfoque del gasto, más el valor de las adquisiciones realizadas por los usuarios finales, y el enfoque del ingreso, más los ingresos generados por la producción. Metiéndonos más en el tema de lo que serían las tasas de variación, tenemos dos en específico. Una que compara el PBI de un trimestre con el trimestre anterior, que sería la tasa de variación intertrimestral, y otra que compara el PBI de un trimestre con el mismo trimestre, pero el año anterior, que sería la tasa interanual. Hay una fórmula que se utiliza para el porcentaje de variación, que es la que aparece en pantalla, y si esta da el resultado mayor que cero, significa que hubo un crecimiento económico, y si da menor que cero, que hubo un decrecimiento económico. Bueno, para ir terminando, queríamos poner una historieta para reflexionar un poco con lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Hay un hombre que dice: ha crecido mi PBI, han crecido mis exportaciones, ha crecido mi consumo. ¿Qué le parece, doctor? Y el doctor le dice: no crecen los salarios, casi todo lo que exporta es materia prima y no crea tecnología. O sea, está más gordo, pero no más sano. Nosotros lo tuvimos más en cuenta con lo que sería el PBI real, y bueno, nos gustaría que nos comenten ustedes con qué lo ven relacionado a los temas que vimos. Esperamos las tres que les haya gustado mucho la clase, que lo hayan entendido
y que por cualquier consulta obviamente estamos abiertas a responderlas.